RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora a Iván Arenas, periodista, analista político, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender, como siempre, la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ayacucho, específicamente lo que se ha registrado en la unidad minera Apumayo, en Lucanas, ¿no? En Ayacucho, ¿no? A ver, ¿Se conoce alguna información preliminar, ¿no? Sabemos que tú conoces muy de cerca lo que ha ocurrido, quiénes están detrás de esta zona terrorista, hay que decirlo con nombre propio. Acabamos de conversar hace unos instantes con el subprefecto de Lucanas y entendemos, ¿no?, la ponderación con la que él se expresa, pero no deja de mencionar algo. Ha sido un atentado con infiltración, gente venida de otro punto. ¿Qué información nos tienes, por favor, Iván? en efecto, José, mira, lo que sí que hay que dejar en claro, y una cosa que es importante poder decirlo, o sea, los conflictos sociales alrededor de los sectores extractivos, sobre todo alrededor de minerías, hidrocarburos, son bastante complejos porque tienen bastantes aristas. En efecto, la gente que analiza, que estudia, tú también debes saber el caso de esto, es evidente porque tú estás muy metido en esto también, pero debes saber que no solamente el tema, los conflictos ambientales o sociales alrededor de la minería tienen que ver básicamente por un tema de demandas sociales, sino hay muchísimos otros, es bastante complejo. Pero lo que no puedes decir es que, o al momento de analizar, o al momento de ver cuál es la situación, de qué se desprenden, son las razones de estos diferentes conflictos, lo que no puedes decir es que no existe una estrategia antiminera cuando eso sí existe. Es decir, dentro de las múltiples causas de un conflicto social está también una especie de estrategia antiminera de grupos radicalizados o extremistas, como en el caso de Ayacucho. Y en el caso de Ayacucho es un caso particular, tanto y bien parecido al caso, por ejemplo, que sucedió en Guarmey, pero el caso de Ayacucho es un caso particular porque se parece mucho a lo que es una sonada terrorista. Porque en realidad lo que ha sido es eso, es generar terror, es un atentado contra una empresa minera. A ver, vamos a ver específicamente lo que dice. Por ejemplo, ahí existe un frente de defensa. Frente de defensa, lo que decía el día 13 de octubre exactamente, el Frente de Defensa lanza un comunicado indicando que va a haber 28 días, más o menos unos 15 días después, y va a haber un paro indefinido en tres provincias importantes: Lucanas, Paucar de Sarazara y Parinacochas, contra 3 o 4 aproximadamente operaciones mineras pertenecientes a 3 grandes empresas. Entonces, este Frente de Defensa, los integrantes de este Frente de Defensa, entre ellos hay que citarlo con nombre propio, por ejemplo, el señor Chever Naola Torres, lo que hacen es justamente eso, llaman a la población a un paro indefinido en vista de muchísimas cosas y exigiendo además 2 cosas principales. La primera es que las empresas mineras se retiren por una supuesta contaminación y afectación de las cuencas y de los ríos en la zona. Y la segunda es que se declare en intangibilidad lo que se llama la cabecera de cuenca. Esto último, y básicamente toda la plataforma, la plataforma es un poco más grande, pero toda la plataforma además es auspiciada y apoyada por la congresista Margot Palacios, quien ha tenido una injerencia, no solamente injerencia, sino además ha tenido un protagonismo que sin embargo no se ha dicho en los medios de comunicación, pero ella ha tenido protagonismo en estos conflictos, en el conflicto de Guarmey y en el conflicto de Ayacucho, después te lo voy a contar. Pero en el conflicto de Ayacucho ella es muy activa, porque ella representa a esta parte y ella básicamente ha sido la que de alguna otra manera ha organizado a estos frentes de defensa en varias reuniones, como así lo hace constar su propio Facebook. El otro tema importante es que estos dirigentes, el caso del señor Chever Naola Torres, y salvo que una persona haya hackeado y haya entrado a su cuenta de Facebook, pero el caso de Chever Naola es un caso denunciado por diferentes medios de comunicación en la zona. ¿Y cuál es la denuncia que dicen? Es que este señor es apologista o sería apologista de Abimael Guzmán Reynoso, tal como su Facebook aparece. El día 15 de septiembre, si no me equivoco, este señor hace loas al señor, haría loas, porque, a ver, digamos, mañana más tarde el señor puede decir que tener la misma coartada que el señor Bellido, ¿no? En el que decir, no, yo no hago loas a la señora Edith Lagos porque alguien me hackeó. El señor podría decir lo mismo, pero lo que sí hay en estos momentos es que desde su perfil de Facebook se hacen loas a Abimael Guzmán, no en una vez,
no 2 veces, sino 3 veces las que hemos contado nosotros. Entonces, el señor es, digamos, atendiendo a lo que dice, a lo que indica, a lo que difunde en sus medios de comunicación, sería un apologista de Sendero. Entonces, un apologista de Sendero, de alguna otra manera, debería o tendría el objetivo de generar terror a través de estos frentes de defensa. Esa es la verdadera, digamos, la razón principal de los atentados, de la estrategia extremista que ha existido en Ayacucho con respecto a esta empresa llamada Pumayo. Ahora, el otro tema importante es que estas personas dicen, por ejemplo, la señora Margot Palacios acaba de proponer un proyecto de ley que modifica el otro proyecto de ley que en el año 2017 el señor Arana había propuesto y el Congreso votó a favor. Sin embargo, no está reglamentado el tema de la ley de cabecera de cuencas. El señor Arana decía en la cabecera de cuencas, decía que hay que identificar las cabeceras de cuenca, cosa que nunca se ha hecho, cosa que es muy difícil de hacer porque los científicos y la gente y los geólogos y la gente que estudia estos temas no lo pueden todavía calificar así qué zona es o no es cabecera de cuenca. Pero el señor Arana decía que hay que identificar. No se reglamentó esa ley. Lo que dice la señora Margot Palacios dice que hay que declarar la intangibilidad de estas cabeceras de cuenca. No sabemos todavía cuál es la identificación de estas cabeceras de cuenca, sin embargo la señora lo hace. Entonces la señora lo que hace es impulsa con esta ley, organiza a la gente, termina de darles, digamos, esa parte de la organización para este paro indefinido. Entonces tienes por un lado a una persona que de alguna otra manera, el señor Chever Naola, que de alguna otra manera este señor lo que sería es un apologista, y te digo incondicional porque probablemente mañana más tarde vaya a decir, no, alguien me hackeó el Facebook, pero ese señor sería un apologista de Sendero, no una, no dos, sino 3 veces, como te había dicho. Tienes a la señora Margot Palacios, que es parte del gobierno, y sin embargo la señora Margot Palacios lo que hace es azuzar, es promover estos frentes de defensa. Y tercero, tienes unas demandas donde dicen, por ejemplo, esto de la cabecera de cuenca que no se sabe, que es inexplicable hasta ahora. Y lo segundo es que estos señores dicen que las empresas mineras recurrentemente han contaminado, y eso es absolutamente falso. Por ejemplo, tú vas a la UEFA, y en la UEFA hay una empresa minera que no quiero decir el nombre, pero hay una empresa minera que se le ha investigado 15 veces, se le ha abierto proceso por 8, y hasta ahora tiene 7 procesos cerrados que han sido archivados, donde no existe afectación a la empresa, a la contaminación, y un proceso en trámite. Es decir, ese es un ejemplo. Te puedo dar ejemplo de otras 3 unidades mineras. Lo que no existe en estos momentos es una razón valedera para que de alguna otra manera estas personas hayan hecho lo que han hecho, es decir, entran a radicalizar, entran con la fuerza, con la violencia y queman esta operación. Entonces tenemos 3 cosas importantes: la demanda, que no tiene ni pies ni cabeza; tienes a los azusadores, en este caso al Frente de Defensa, como el señor Chever Naola, sería dirigente, él ha firmado además el documento del día 13 de octubre, y tienes a otra señora que representa de alguna otra manera que al Estado, que les da, de alguna otra manera les da a ellos viada, les da avance, les da camino recorrido en nombre del Estado para que puedan hacer lo que han hecho. Tal es el caso que no existe, ahora no existe ningún denunciado. O sea, lo que se podría sacar de estos son 2 mensajes. La primera es un mensaje aterrador para todo el sur. Es decir, porque yo puedo entrar, puedo incendiar una empresa minera, puedo incendiar los equipos, puedo incendiar las unidades de transporte y no me pasa absolutamente nada. Entonces, ese mensaje va a ser muy fuerte para las zonas, básicamente las zonas del norte, de Arequipa, las alturas de Arequipa, las alturas de Moquegua, y para las alturas, las provincias altas de Cusco y Apurímac. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Y el segundo mensaje para ver estas imágenes de terror es para los propios empresarios mineros, que en estos momentos lo que ha sucedido es que nadie va a querer invertir en los proyectos de exploración que hay en estos momentos, varios proyectos de exploración que existen en momentos en la zona. Entonces estamos en una situación bastante caótica, y yo sí creo que existe una estrategia antiminera en relación a los últimos conflictos que ha habido. Y lo último, como para cerrar esta parte, es que la señora Margot Palacios también se reunió con las comunidades de Akia, que es en la zona, que es una de las 12 o 13 comunidades en las cuales es parte de la zona de influencia de la empresa Antamina. Entonces, la señora se ha reunido con estos 2 grupos, con el grupo de Lucanas, Parinacochos y Pócar de Sarazara, y luego se ha reunido con los representantes y dirigentes como el señor Damián y otros dirigentes en Guarmey. Y lo último, en el tema de Guarmey hace mucho tiempo existen operadores extremistas. No tengo la relación, es decir,
sí hemos logrado de alguna otra manera establecer cierta relación, pero lo que no existimos es todavía las pruebas concretas y fehacientes que nos indiquen a nosotros que en efecto hay también una estrategia antiminera de parte de grupos ideologizados de extrema. No quiero decir de sendero, pero sí hay grupos, sí hay personajes, sí hay operadores en toda la zona de Guarmey. Hace mucho tiempo entre Guarmey, Pativilca y Paramonga hay 2 o 3 personas que lo tenemos identificados, que también son operadores, si no de sendero luminoso, no quiero ponerlo así, pero son operadores extremistas, radicales extremistas de la izquierda. Entonces estamos en una situación bastante caótica, una situación que de alguna otra manera, como te digo, es la imagen de un gobierno que no tiene, primero, una estrategia para gestionar y reducir los conflictos, y segundo, es un gobierno que de alguna otra manera aviva los conflictos. El caso de la señora Margot Palacios, que es miembro del legislativo, que es parte de este gobierno, y sin embargo la señora lo que ha hecho es asusar de alguna otra manera, y que poner entre comillas, asusar y organizar a los frentes de defensa que se han encargado justamente de entrar a esos lugares. No quiero decir que existan responsables directos, es decir, no quiero decir que el señor Chever Naola fue el que tiró la piedra, fue el que incendió el carro, no quiero decir eso. No quiero decir que la señora Margot Palacio fue la que dijo, incendien este carro tal día, no quiero decir eso. Lo que estoy diciendo es que ellos organizaron de alguna otra manera toda esta estrategia, y si bien ellos no son directamente responsables, sí tienen de alguna otra manera una responsabilidad en los Ahora, procesos. Iván, lo que sí está claro es que se movilizan por todo el país. Esa capacidad de movilización que tienen se está generando ya no solamente en el corredor, sino en otros puntos de Sierra Sur del país, en el norte del país. Tú acabas de explicar también que hay movilizaciones muy similares que están encabezadas por grupos radicales en Moquegua, en otro punto del país. O sea, hay una movilización, hay toda una Exactamente. estrategia. Pero lo que no se seguía hasta ahora, lo que no se sabía, lo que no se tenía, es decir, en el sur habían grupos que no estaban de alguna otra manera conectados. Por ejemplo, en las Bambas, el grupo importante, por ejemplo, el grupo de Jacinto Lima, el grupo de Víctor Lima y Puma, los dirigentes que siempre de alguna otra manera están organizando los paros, no tenían vasos comunicantes con los antimineros o los dirigentes de frente de defensa, el caso de Ayacucho o el caso de Moquegua. No existía un vaso comunicante. Es decir, si bien habían relaciones, habían congresos, habían asambleas, pero no existía un vaso comunicante importante entre ellos. Lo que ha sucedido ahora es que sí existe un vaso comunicante entre ellos. Tú entras, por ejemplo, a alguno de las redes sociales de un grupo, no quiero decir el nombre, pero nosotros hemos estado siguiendo en los últimos días. Tú entras a uno de ellos y ya hay un vaso comunicante, ya hay ya notas que hay un tipo de nivel de coordinación. Si no es un nivel de coordinación todavía bastante básico, pero ya existe un nivel de coordinación. Lo que quiero decir es que a partir de las imágenes que hemos visto el día jueves pasado en Ayacucho, lo que sí existe es este mensaje va a ser directamente proporcional a todas las organizaciones que de alguna otra manera se oponen en la zona. Va a llegar a Espinar, donde existe gente radicalizada y extrema, alrededor, por ejemplo, de ONGs, pero no solamente eso, sino además, allí en el mismo Espinar han existido autoridades que de alguna otra manera han tenido coqueteos con grupos extremistas o familiares de ellos, por ejemplo en Chumbivilcas, o también van a entrar a Cotabambas, a Chalhuahuacho, y también estoy seguro que van a entrar a las alturas de Arequipa, Arequipa, y a las alturas de Moquegua, donde ya se ha establecido, por ejemplo, un comité también con el tema para oponerse a los proyectos en las llamadas, en denominadas cabeceras de Cuenca. Entonces es la misma narrativa que en Ayacucho. Puede existir, y que este caso no lo digo todavía, pero puede existir que en los próximos días todas estas organizaciones encuentren un punto en común, el tema, por ejemplo, de las cabeceras de Cuenca, y puedan armar un congreso, puedan armar un encuentro, y ahí sí estamos en una situación absolutamente distinta, porque sí tendríamos un sur organizado que en estos momentos no existe, porque hay grupos en Moquegua, hay grupos en Arequipa, hay grupos en Tacna, y si bien se estaban moviendo todavía entre ellos, pero no existía, como ahora creo va a existir, un elemento importante que aglutine a todos ellos, ¿no? Muy bien, mi estimado Iván, como siempre yo te agradezco y vamos a seguir siguiendo de paso a paso lo que viene aconteciendo en nuestro país y sobre todo en la minería formal, ¿no?, que tanto aporta al país, pero que en estos momentos está siendo amenazada. Te agradezco como siempre la gentileza. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo, Iván. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.
Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.